Recording is on. Bien, pues vamos a compartir y mire lo que dice la escritura en Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Busque por favor Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. Vamos a leer. Segunda de Corintios capítulo 6, del versículo 14 al 18. Dice la escritura, no, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Dice, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es que el Señor está haciendo una comparación aquí o un contraste, que la luz no puede habitar en las tinieblas. De la misma manera, dice la Escritura, que no debemos estar unidos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, en el capítulo 6, recuerde que cuando el Nuevo Testamento, en el caso de las cartas de Pablo, pero podemos hablar de todo el Nuevo Testamento, incluyendo también el Antiguo, los escritos no tenían capítulos ni versículos, es decir, estaban seguidos. Fueron puestos mucho tiempo después capítulos y versículos para tener una mejor eh, uso o manejo de las escrituras. Pero lo que significa es que todos estos versículos que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 6, del versículo 14 al 15, están unidos con el capítulo 7. Así es que le voy a invitar a que me acompañe en el siguiente capítulo, 2 Corintios 7, versículo 1. Dice, por tanto, dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Por tanto, dice el versículo 1, amados, teniendo estas promesas, las promesas de la redención que es en Cristo Jesús, del evangelio que tenemos en Cristo, de las buenas nuevas que tenemos en Cristo, dice, limpiémonos de toda inmundicia y de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aceptando en vuestro corazón, versículo 2, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos tomado ventaja. Una vez más, versículo 1, por lo tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando hablamos de la santidad, hablamos de ser apartados para Dios. Recuerde que si nosotros queremos apartarnos del pecado, podemos caer en obras, podemos caer en la ley, podemos caer en la exigencia. Y difícilmente a través de nuestro esfuerzo, a través de la carne, vamos a poder huir o apartarnos del mal o de la iniquidad o de la inmundicia. Pero si nos apartamos para Dios y confiamos en Él y en su palabra, porque somos creyentes nacidos de nuevo, entonces seremos transformados por el poder de Dios, por la palabra del Señor, y nuestras vidas cambiarán rotundamente. Nuestras vidas serán transformadas no por nuestro esfuerzo, sino por el poder de Dios. Seremos transformados sin esfuerzo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Así es que el apóstol Pablo está enseñando aquí que no debemos no tan solo participar del pecado o de la inmundicia, pero no tener ese espíritu o esa actitud en nuestros corazones. Una cosa es que alguien se equivoque y cometa un error, y otra cosa es que ya haya una manera de pensar, una manera de concebir, ya haya esa actitud y ese espíritu de iniquidad y de maldad en la vida del creyente. Y no estamos hablando del Espíritu Santo o de nuestro espíritu nacido de nuevo, sino de una actitud en el alma y en nuestros miembros. Recuerde que el Salmo 1 dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no solo el Señor nos está diciendo que el pecado no es para el creyente nacido de nuevo. Pecaremos para que la gracia abunde, dice el apóstol Pablo, Romanos 6. De ninguna manera, dice. No estamos hablando de ser perfectos. En nuestro espíritu somos perfectos, pero como hombres, en nuestras fuerzas, en nuestra manera de pensar, no lo somos. Estamos creciendo, estamos siendo transformados, estamos siendo renovados por el poder de la palabra, renovados en nuestro entendimiento. Pero no debemos ni siquiera pensar en esa actitud, porque recuerde que, como dicen por ahí, júntate con lobos y aprenderás a hacer como los lobos. Las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Así es que, es decir, la iniquidad, la impiedad, la malicia corrompen las buenas costumbres. Así es que tenemos que evitar tener esa actitud. Ahora, estamos queriendo tocar el tema respecto a las bases de la justicia, a los principios fundamentales de la justicia, que tiene que ver, al tema que tiene que ver con que si la salvación se puede perder o no. Hay quienes en el mundo religioso cristiano tienen ciertas inclinaciones a sistemas diferentes de pensar. Los bautistas piensan de una manera, los calvinistas de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos estos tipos digamos, de posiciones doctrinales son religiosas, son de hombres, no son bíblicas. Así es que no creemos que la Biblia nos enseña de que si somos salvos, siempre seremos salvos, es decir, ser salvos, porque hay una doctrina que dice, una vez que eres salvo, puedes pecar y no hay ningún problema, salvo, siempre salvo. La Biblia no enseña así. Pero queremos saber si la Biblia nos habla acerca de que si la salvación se puede perder. Y vamos a ver algunos otros versículos, algunas otras porciones de la Escritura. Pero aquí el Señor nos está diciendo, no te debes asociar con la iniquidad, ni con la inmundicia, ni con la maldad. Ahora, acompáñeme por favor a ver Primera de Corintios capítulo 3 versículos 10 al 15. Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 10 al 15. Dice la escritura en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice el apóstol Pablo, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Es decir, si el fundamento es Cristo, si la roca, el fundamento es Cristo y su obra terminada, completa y perfecta, dice el apóstol Pablo, cada uno debe tener cuidado qué edifica sobre este fundamento, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro y piedras preciosas y plata, madera, heno y paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de cada uno o de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumada o consumida más bien,
Por el fuego sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Así es que el apóstol Pablo dice, hay un fundamento, el cual es Cristo. No existe otro fundamento para el creyente. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el fundamento. Pero una vez establecido el fundamento, es decir, una vez creyentes, nacidos de nuevo, tenemos que ver qué edificamos sobre nuestro fundamento, en nuestra vida, en nuestra alma. Si edificamos de acuerdo a la palabra, a conocer, entender y creer correctamente la palabra, o edificamos aparentemente con la palabra, pero en la religiosidad o en la ley, o si edificamos otro tipo de cosas que no son de la palabra. Así es que si edificamos lo que Dios nos enseña respecto al evangelio de su gracia, estamos edificando oro, plata y piedras preciosas. Pero si edificamos religiosidad, exigencia, ley, o edificamos carnalidad, es decir, inmundicia y cosas de este mundo, dice la Escritura, el fuego probará. Y entonces lo que es el oro y la plata y las piedras preciosas permanecerán sobre el fundamento. Y dice, aquel que edifique este tipo de cosas recibirá recompensa. Pero ¿qué pasa con el que edifica religiosidad, exigencia, ley, cosas carnales? Entonces el fuego lo consumirá porque es como madera, como heno, como paja, y el fuego consumirá esto y entonces dice la Escritura, no habrá recompensa, pero habrá pérdida. Sin embargo, aquel que sobre Cristo edifique estas cosas será salvo, aunque sea por fuego. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que si en la vida nosotros edificamos de acuerdo a la palabra de Dios y vivimos en lo mejor de Dios, vamos a tener recompensa en esta vida y vamos a poder cumplir el propósito de Dios para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Vamos a caminar en la fe y vamos a caminar en lo mejor de Dios, apropiándonos por la fe de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Pero si edificamos ley, exigencia o cosas carnales o pecado, entonces esta vida nos cobrará. Habrá fuego que vendrá y consumirá y recibiremos pérdida. ¿Qué significa esto? Si edificamos sobre Cristo, sobre nuestro fundamento, sobre nuestra salvación, religiosidad, exigencia, ley o cosas carnales, entonces le estaríamos dando lugar al diablo para que venga a hurtar, a matar y a destruir. Oye, pero ¿por qué si edificamos ley? ¿Por qué estamos hablando de la palabra? Es que si no entendemos, si no conocemos, entendemos y creemos correctamente en la palabra, vamos a ignorar lo que el Señor nos ha revelado, nos ha concedido, nos ha dado el poder de Dios, la manera en la que Dios quiere que caminemos. Y entonces por ignorancia vamos a sufrir pérdida. Dice la Escritura que el pueblo sin conocimiento, sin visión, se pierde. Así es que seamos religiosos, vivamos tras la exigencia de la ley o en pecado, le estaríamos dando oportunidad al diablo que se salga con la suya. Y recuerda que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Así es que hasta ahorita, cualquier persona que sea un creyente nacido de nuevo, pero que edifique pecado, dice la Escritura, va a sufrir en este mundo, pero va a ser salvo. Pero ¿cómo es posible? Bueno, yo no lo digo, lo dice la palabra. Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a ir a Hebreos 6 para saber si realmente la salvación se puede perder o no. Y dice la Escritura en Hebreos 6, capítulo 4. Recuerde que no se puede perder algo si no tenemos ese algo. Es decir, nadie puede perder algo si primero no lo tiene. Así es que estamos hablando de creyentes nacidos de nuevo. Creyentes nacidos de nuevo, la pregunta es, si para el creyente nacido de nuevo es posible que pierda su salvación. Dice el versículo 4 de Hebreos capítulo 6.
Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, pues puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública, porque la tierra que bebe la lluvia con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, y aquella por los cuales es cultivada recibe la bendición de Dios, pero si produce espinos y abrojos no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Una vez más dice la escritura en el versículo 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucificarían para sí mismos al Hijo de Dios y lo expondrían a ignominia pública. Es importante que entendamos algunas cosas aquí. Primero, el Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Esto es lo primero. Ahora, la salvación, de acuerdo a Hebreos capítulo 6, ya lo que ya leímos en Corintios, no se puede perder. La salvación no se puede perder, como si nosotros perdiéramos un par de lentes o como si nosotros perdiéramos las llaves del carro. La salvación no se puede perder. Pero entonces, ¿de qué está hablando Hebreos capítulo 6? Bueno, Hebreos capítulo 6 está hablando de personas que fueron iluminadas, de personas que probaron el don celestial, que fueron participantes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y después cayeron, y después cayeron. Déjeme, le leo otra versión de la Escritura respecto a este versículo. Dice, otra versión dice, y después recayeron. Otra versículo dice, y después se alejan a Dios. Otro versículo dice, aquellos que rechazan a Dios. Otra versión dice, recayeron. Otra versión dice, volvieron a caer. Otra versión dice, dejan de creer. Otra versión dice, se apartaron. Así es que realmente lo que la Biblia nos enseña aquí es que un creyente nacido de nuevo, si es iluminado, es decir, si el Espíritu Santo viene y te convence para venir a Jesús, vamos a hablar de una persona, el Espíritu Santo viene y te convence para venir a Jesús, y esta persona cree y viene a Jesús, entonces es iluminado por el Espíritu Santo, número uno. Después dice que prueba el don celestial. El don celestial es la salvación, es a Jesucristo que vino a morir por nosotros. Así es que aquel que es iluminado es convencido por el Espíritu Santo de recibir a Jesús por causa de entender que el hombre es pecador y necesita ser salvado. Y después viene a Jesús y recibe del don celestial. Y dice, y después se hace partícipe del Espíritu Santo, es decir, recibe la unción del Espíritu Santo, habla en lenguas. Y después dice, gustaron la palabra, la sana doctrina de Dios. Quiere decir que meditaron la palabra, vivieron en la palabra, en la fe, produjeron obras de la fe por la palabra. Y dice, y disfrutaron de los dones venideros, del siglo venidero, de los poderes del siglo venidero. Es decir, se movieron en la unción y en el poder de Dios, en los dones del Espíritu. En otras palabras, un creyente muy maduro, dice, si un creyente muy maduro rechaza categóricamente la salvación que es en Cristo Jesús, entonces esa persona no perdió su salvación como si la extraviara o le fuera quitada por alguna conducta,
sino que él mismo rechazó y no puede participar más de la salvación. Esa actitud de rechazar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario le va a impedir a esa persona, a ese creyente maduro, volver a venir a arrepentimiento y poder creer en Jesús. Si usted lee Romanos capítulo 1, usted va a encontrar los pasos de una persona para alejarse de Dios. Recuerde que dice, ellos no tenían excusa porque Dios era testigo a través de su creación, de su existencia, pero los hombres se envanecieron en sus mentes y su entendimiento fue entenebrecido y se entregaron a la lascivia, a las cosas antinaturales y adoraron a la creación antes que a Dios y no le dieron gracias. Así un hombre se aparta de Dios. Pero cuando hablamos de un creyente nacido de nuevo, iluminado, recibió el don celestial, recibió la unción del Espíritu Santo, habló en lenguas, empezó a meditar y a caminar en la palabra, a apropiar de la bendición que nos fue concedida por gracia en Cristo Jesús a través de la fe, y se movió en los dones del Espíritu, y después decide rechazar a Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, entonces la salvación ya no va a poder ser parte de su vida. Es decir, él no es que la salvación le fue quitada por sus acciones, sino él mismo conscientemente, categóricamente rechaza y retira la salvación y Dios la quita. Mire cómo dice la escritura, bueno, dijimos que Romanos, usted lo puede leer, pero mire cómo dice la escritura en Primera de Timoteo. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera carta de Timoteo. Y vamos a leer el capítulo 1. Bueno, sí, vamos a leer el capítulo. Mire, vamos a primero leer el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Vamos a ver. Vamos a ir primero a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Cristo, también viviremos con Cristo. Si perseveramos, también reinaremos con Cristo. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Es decir, un creyente por sus acciones no puede perder la salvación. Un creyente por sus acciones, por caer en el pecado, no puede perder la salvación. Dios no le quita la salvación no se pierde. No sé si me explico en este punto, porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, porque la salvación, recuerde, es por gracia, no es por obras. Así es que no hay ninguna obra de nuestra parte, alguna actitud de pecado, de malicia, que nos aparte. No sé si a usted le llegó a suceder, le sucedía a muchos creyentes, le sucedía a muchas personas, pero yo recuerdo que en la niñez uno cuando se equivoca y comete algún error y lo castigan, uno luego empieza a pensar, me voy a ir de la casa, me voy a alejar, ya no quiero estar en esta familia, pero no es que realmente un niño o un adolescente o un joven o un adulto deje de amar a sus padres o deje de amar a su familia, simplemente por una cuestión o un momento de estrés, un momento de disciplina, un momento en una situación difícil. Uno puede pensar eso y hay quienes se han ido, niños, jovencitos, se han ido de la casa porque los regañaron o los disciplinaron, pero no significa que odien a sus padres, no significa que sus padres lo van a rechazar al hijo. Los padres, al contrario, siempre tienen los brazos abiertos para amar a sus hijos, no para cumplir los caprichos de los hijos, ni vivir de acuerdo a las circunstancias o las obligaciones que los hijos quieran imponer, sino amar a los hijos. Así es que, de la misma manera, Dios no te va a echar porque una persona se equivoca. Y hay creyentes que se equivocan y en sus
sus líderes en sus iglesias, con sus pastores, los disciplinan, los amonestan, correcta o incorrectamente, y esos creyentes se enojan, inclusive hasta se van de las iglesias, se van de los grupos, inclusive hay quienes se separan, se apartan de la palabra, se apartan de Dios, pero no pierden su salvación porque ni siquiera son creyentes maduros, porque no han rechazado a Jesús. Hay quienes también me ha tocado conocer creyentes nacidos de nuevo que dicen, no, yo ya no quiero más de Dios, yo ya no quiero más de Dios, pero ni siquiera sí fueron iluminados, sí recibieron el don celestial, pero ni siquiera están ungidos por el Espíritu Santo, ni siquiera han dado fruto por la palabra y mucho menos moverse en el poder de Dios, es decir, nunca fueron cristianos maduros. Así es que es posible rechazar el evangelio, sí, pero esta escritura solo es para cristianos maduros, y no se pierde por las acciones, porque la salvación es por gracia, a través de la fe, no es por obras. Fíjese que, no sé si usted recuerda palabras del Señor Jesucristo que dijo, y a los de la derecha, dice, separó a los cabritos de los borregos, y a los de la derecha les dijo, venid a mí, benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor. Así es que si un creyente tiene el fundamento de Jesucristo, si es un creyente nacido de nuevo y el Espíritu de Cristo está en él, pero comete cualquier error, comete pecado o anda en inmoralidad o en cosas que no le convienen, el fuego probará esas cosas y va a sufrir en este mundo, pero si Cristo es su fundamento, cuando llegue al cielo, se dará cuenta que desaprovechó, que desperdició una gracia tan abundante y tan bendita, que desperdició, que desaprovechó caminar en el propósito de Dios. Y quizás se pudiera lamentar y decir, pero ¿cómo pude hacer eso? Pero entonces se aparecerá Cristo y le dirá, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Así es que la salvación es por gracia, no es por obras. Y vamos a terminar con primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, y esto está muy poderosa, esta escritura, espero que la podamos comprender. Podríamos hablar posteriormente un poco más al respecto. El apóstol Pablo dice, versículo 13, aún habiendo sido yo blasfemo. ¿Se acuerda que hay una escritura que dice el Señor Jesucristo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada? Y la cuestión aquí es que Jesús estaba manifestando su poder y su gloria, el Espíritu de Dios estaba en él y sobre él, el Padre y Cristo eran uno, y los fariseos le echaron la culpa de que él echaba a los demonios por el mismo Belcebú. Y Jesús les dice, nadie puede echarse a sí mismo porque entonces derrumba su propia casa. Así es que el Señor Jesucristo les dice a los fariseos, ustedes están hablando que la obra del Espíritu Santo se la están atribuyendo a Satanás. Pero la realidad es de que cuando Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es a recibir la obra del Espíritu Santo. Y recuerde que la obra del Espíritu Santo es esta. Cuando Jesús entra en el templo después de que fue bautizado y fue al desierto y fue tentado y salió en victoria, fue al templo, le dieron el libro de Isaías y leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Dios para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para anunciar el año agradable del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así es que la blasfemia contra el Espíritu Santo o el único pecado que no se puede perdonar es que rechaces la obra del Espíritu Santo, es a Jesús. El que rechaza a Jesús no puede ser perdonado, es decir, no puede atribuirse la bendición del perdón. Es el único pecado. Por eso dice la Escritura, cuando el Señor Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado,
de pecado. Y dice de uno, de pecado. Y dice, ¿por qué? Porque no creyeron en mí. Así es que nadie va al cielo por sus buenas acciones, sino por aceptar a Jesús. Nadie va al infierno por sus malas acciones, sino por rechazar a Jesús. Dios perdonó los pecados de toda la humanidad y nadie puede apropiarse de esta bendición si no acepta a Jesús y lo recibe como Señor y Salvador. Así es que dice el apóstol Pablo, yo fui blasfemo, dice el apóstol Pablo, fui blasfemo. Dice, y perseguidor y agresor de la iglesia. Pablo se convirtió en un asesino. Iba en contra de Jesús cuando era fariseo. Dice, sin embargo, se me mostró misericordia, es decir, no se le pagó conforme a lo que Pablo hizo, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Fíjate lo que Pablo hizo. Persiguió a la iglesia, estaba en contra de la iglesia, llevaba presos a los cristianos, inclusive participó era un asesino Pablo. Quizá decenas o centenas de cristianos que fueron muertos fueron por causa de Pablo. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que lo que yo hice. Dice Pablo, yo fui blasfemo, pero lo hice por ignorancia e incredulidad. Así es que la gracia fue más grande de lo que yo había hecho. Dice, me fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero Jesucristo, demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Así es que prácticamente el creyente no pierde su salvación si es un creyente nacido de nuevo, excepto que sea un creyente maduro y que categóricamente por conveniencia, por decisión propia, por su propia voluntad, no por sus acciones, por su voluntad, su decisión, su albedrío, el derecho que Dios nos da a decidir. Si por su decisión Él dice, yo rechazo a Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, y se aparta del Señor, un creyente maduro, entonces la salvación se apartará de él. Mientras tanto, un creyente que esté fundado en Cristo Jesús, por sus acciones, no pierde lo que le fue dado por gracia en Cristo Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Señor, gracias por tan preciosa y maravillosa revelación, porque nos has llamado a vivir apartados para ti, para que siendo transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, nuestras vidas sean utilizadas por tu espíritu, por tu amor, por tu gracia, para cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús, gracias Señor. Gracias Señor. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, totalmente perdonados y sanados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia y declarando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.